Momento de entrevista en Cuba Noticias fin de semana. Y para conversar justamente sobre el primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural, ya recibo en nuestro estudio a Nilson Acosta Reyes, quien es el vicepresidente del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias, un placer estar acá. Coméntanos primero cuáles son las motivaciones de este Congreso, por qué realizarlo en Cuba. Las motivaciones para organizar un Congreso de Patrimonio Cultural en Cuba son varias. En primer lugar está la experiencia acumulada durante años en diferentes ámbitos del patrimonio cultural. En Cuba realmente se ha trabajado, ha sido una prioridad del Estado y eso se expresa de diversas maneras, en el trabajo desde los museos, desde los monumentos, últimamente el reconocimiento al patrimonio cultural inmaterial. Pero específicamente el año 2003 es significativo además por ser el centenario del natalicio de Marta Arjona Pérez. Realmente una persona que además de su labor creativa, es decir, como artista, fue el artífice de todo ese entramado institucional para la protección del patrimonio cultural en Cuba. Además de Antonio Núñez Jiménez, que también está de centenario de su natalicio y que tuvo un aporte significativo particularmente en la protección de los monumentos nacionales. Es decir, era un momento propicio para dar visibilidad y propiciar ese diálogo con la comunidad internacional en el ámbito del patrimonio cultural. Este congreso tendrá lugar del 3 al 5 de mayo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Coméntanos cuáles serán algunas de las actividades del programa y quiénes van a estar participando. Bueno, el congreso de por sí es muy amplio, tiene una diversidad de actividades desde su propia concepción, que tuviera un ámbito teórico, pero también de interrelación con los sitios patrimoniales, es decir, el concepto de la interpretación se le está dando mucho peso. Pero a su vez, el hecho de ocurrir en ese momento hace de que tenga mucha interrelación con otras actividades, como por ejemplo es la reunión de ministros de Cultura del Grupo de los 77, que va a tener lugar en el ámbito del Congreso de Patrimonio Cultural, o también de que tiene muchos puntos de conexión con la Feria Internacional del Turismo que va a celebrarse en La Habana y va a estar dedicada al patrimonio cultural. De modo que va a ser un espacio de reflexión, pero muy variado, con diferentes puntos de vista, siempre girando alrededor de la cultura y del patrimonio. Por supuesto que en el programa hay conferencias, hay talleres, hay recorridos por lugares significativos también. ¿Cuán importante es para nuestro país la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural? Bueno, el patrimonio cultural es una prioridad del Estado cubano, está expresado en la propia Constitución de la República. Es muy reciente la aprobación de la nueva Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y el Patrimonio Natural, pero también lo podemos apreciar en esa red de instituciones desde el Ministerio de Cultura, desde las experiencias de gestión que representan las oficinas del historiador y del conservador, o desde otras instituciones, por ejemplo, la atención al patrimonio documental, desde los archivos. Es decir, hay una amplia red temática de instituciones que de algún modo complementan esa prioridad dada por el Estado a la protección del patrimonio cultural y de la cual nos sentimos orgullosos, de ahí la necesidad de compartirlo. Muchas gracias, Nilson, por habernos acompañado en esta entrevista y por supuesto que auguramos mucho éxito para este primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural. Un placer estar acá. Nosotros continuamos con otras informaciones en Cuba Noticias fin de semana.